La tuberculosis es una enfermedad muy prevalente en el escenario colombiano. Para muchos es una enfermedad olvidada. Sin embargo, la enfermedad existe, continúa generando muertes en adultos, niños y trabajadores de la salud. Sí, es una enfermedad antigua causada por una bacteria muy exitosa que es el Mycobacterium tuberculosis, que coevolucionó con el Homo sapiens, ¿no es cierto? Y será tan exitosa que después de millones de años de estar en la humanidad sigue tan activa y produciendo enfermedad. Si bien es cierto, es producida por una bacteria, está asociada a muchos factores sociales, inclusive a través de la historia de la enfermedad se ha identificado y ha estado permeada de este impacto social. ¿Por qué? ¿Por qué lo social? Condiciones de vida, condiciones de trabajo, está asociado a población con limitación de recursos, con limitación de acceso a servicios de educación, limitación de acceso a servicios de salud. Esto hace parte de la dimensión social. Procesos como la migración tienen impacto en la tuberculosis. Tener problemas de desnutrición tiene impacto con la tuberculosis. Entonces esta dimensión social es muy amplia, inclusive aspectos ambientales, que hace parte de lo social, está asociado con la tuberculosis, la habitabilidad, la condición de la vivienda, si duermen 5, si duermen 15, si duermen 20, la ventilación de estos hogares también tiene que ver con la prevalencia y la incidencia de la tuberculosis. Antes que la tuberculosis era como de caché, ¿no? Porque ¿quiénes la tenían? Pues la gente inteligente, la gente, los artistas, los músicos, los reyes, ¿no? Murieron de tuberculosis, los próceres como Simón Bolívar, Antonio Nariño, murieron de tuberculosis, entonces eso era importante. Por ejemplo, Federico Chopin murió de tuberculosis también. Hay libros que nos narran mucho de cómo era la tuberculosis, como la Montaña Mágica de Thomas Mann, por ejemplo, que muestra los sanatorios, porque tuberculosis, pues en la antigüedad, pues la gente tenía que estar en los sanatorios, que eran solamente para pacientes con tuberculosis, ¿sí? Entonces hay muchos libros, están canciones también, ¿no? Que nos refieren de los síntomas de la tuberculosis, pinturas, ¿no? La última y la primera comunión, me recuerdo de esa, porque la niña hizo la primera comunión y se murió, fue su primera y última comunión. Entonces eso lo reflejaban los pintores, era tan importante la tuberculosis que se veía reflejada en esto, se veía la tez pálida y con el rubor por la fiebre, ¿no? Entonces era como algo importante en el Renacimiento, ¿no? Esas pinturas que hay de las Tres Gracias que está en el Museo del Prado en Madrid. Entonces refleja eso, y era la amante del pintor que tenía tuberculosis, era una de las Tres Gracias, y se ve como ella tenía sus mejillas sonrosadas, pero era por la fiebre que da la tuberculosis. Tuberculosis es un problema del país, una enfermedad que genera más de 20.000 casos al año. En Colombia es un problema, porque desde nuestro grupo lo vemos, nosotros lo vemos lógicamente muy centrada en esta mirada de lo social, teniendo en cuenta el conocimiento que las personas tienen en relación a la tuberculosis, identificando cómo la gente percibe, siente, cree en relación a la tuberculosis. Estos son percepciones y creencias que también es muy importante, y es de lo social. El individuo y lo social están conectados. Entonces, conocer estos significados es muy importante. También hemos medido a través de instrumentos y herramientas validadas el conocimiento, parte de actitudes actitudes, conocimientos y creencias, buscando conocerlas para poder intervenirlas. Son cerca de 22.000 casos que se reportan de enfermos, de los cuales se tienen unas estadísticas de más de cerca de 1.600 personas que fallecen anualmente en nuestro país por la tuberculosis. Casi 3 muertes diarias causadas por esta enfermedad. Hemos estado estudiando desde el doctorado, desde el grupo de investigación, y vemos que la adherencia al tratamiento de la tuberculosis es un reto a nivel mundial.
Aproximadamente en el mundo, del total de casos que se diagnostican, están finalizando exitosamente el tratamiento, solamente el 85%. En Colombia los datos de adherencia son tal vez un poco menores. Y que se trata es que pues, la adherencia es un fenómeno pues, multicausal, va a depender de diferentes condiciones, tanto del individuo, en sus creencias, en sus creencias personales, en su actitud hacia la vida, hacia el diagnóstico, pero también va a depender de situaciones del sistema de salud, de entrega de los medicamentos, del apoyo que reciba de su núcleo familiar. Hay otra causa también que es muy importante, y es que la cuarta parte, el 25% de la población del mundo está infectada con la bacteria. ¿Qué quiere decir eso? Yo me infecto, ¿cierto?, con tuberculosis, pero no siempre me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque mi sistema de defensa está bien. Pero en esos pacientes en donde su sistema de defensa está funcionando correctamente, la bacteria va a quedar como atrapada dentro de una estructura que se conoce como granuloma, que es como, digamos, una cárcel, ¿no? No deja salir la bacteria de ahí, pero a la bacteria le conviene estar así. Y es el estado latente de la tuberculosis, es la bacteria que está dormida dentro del organismo. ¿Y esa bacteria qué pasa? Es como la bella durmiente del bosque en la que llegan unos príncipes azules, digo yo, a los estudiantes, como son el VIH, como son la desnutrición, como son la diabetes, y la despiertan. Y ese paciente que tenía esa bacteria dormidita se despierta y va a producir la tuberculosis también. Entonces, si decimos que en el mundo más o menos hay 8.000 millones de personas, ¿no? 8.300 millones de personas, y si la cuarta parte tienen la bacteria dormida, son 2.000 millones de personas en el mundo. De esos 2.000 millones de personas se sabe que de un 5 a un 10% van a hacer la tuberculosis en algún momento de sus vidas. Es decir, que si no se tratan a esas personas que tienen esa tuberculosis dormida, ¿cierto?, pues son el reservorio de la bacteria, pues va a ser muy difícil también erradicar la tuberculosis del mundo, ¿no? Porque esas personas en algún momento van a estar inmunosuprimidas, su sistema de defensa va a estar disminuido y pues van a hacer la tuberculosis. Dentro de los determinantes que se analizan también está el componente de los conocimientos, que tanto se sabe de la enfermedad, y precisamente uno de los aspectos que marca esta enfermedad junto con, por ejemplo, el VIH u otras, es el estigma, la discriminación, el desconocimiento que hay de estas enfermedades en la población general. El estigma es ese miedo que tenemos todos frente a la tuberculosis, ¿sí? A pesar de que es una enfermedad que es milenaria, que nos ha acompañado a la historia de la humanidad durante toda la historia, en este momento, digamos que todavía hay muchísimo desconocimiento frente a la enfermedad. Y ese desconocimiento hace que las personas sientan miedo de tener el diagnóstico y de tener a alguien cercano que tenga el diagnóstico de tuberculosis. El estigma nos hace creer que nos vamos a contagiar fácilmente, ¿sí? Ya ahorita lo hablábamos, nos contagiamos solamente por vía respiratoria, pero el estigma nos hace creer que si yo comparto los cubiertos o incluso pues una conversación con una persona, aunque ya esté en tratamiento, me voy a contagiar fácilmente. Está asociada, digamos, como históricamente se ha asociado a personas muy pobres, a desnutrición, a condiciones de vida, digamos, como con muchísimas deficiencias, y eso ha hecho que se piense que es la enfermedad de los pobres. Entonces, si yo tengo un buen estrato económico, no debería por qué tener tuberculosis, y eso me hace ocultar que yo la tengo, ¿sí? Y si bien sí, efectivamente, tenemos unas poblaciones vulnerables, habitantes de calle, indígenas, poblaciones privadas de la libertad, también hay unas poblaciones que pueden tener tuberculosis no necesariamente por sus condiciones de vida, sino por sus condiciones de salud. La tuberculosis es una enfermedad que no distingue razas, sexo, edad, estrato socioeconómico, profesión.
nada. O sea, nosotros, así como tenemos los habitantes de calle con tuberculosis, tenemos profesionales de la salud, pero también tenemos abogados, profesores, personas de diferentes áreas de la sociedad que efectivamente tienen diagnóstico de tuberculosis y que no tienen nada que ver con que sean consumidores de sustancias psicoactivas o que tengan desnutrición ni nada de eso, sino pues que su mismo sistema inmunológico pues le permitió a la bacteria desarrollarse y desarrollar la enfermedad. En una oportunidad teníamos 10 niños en La Rioja con tratamiento de tuberculosis. Había un papá de varios niños que estaban con tuberculosis, había un niño fármaco resistente y él no quería darle el medicamento. La jefelina nos acompañó porque yo le dije a él que le íbamos a hacer un remedio tradicional y me pareció un gesto muy bonito de parte de la jefelina que nos acompañó a lugares, pero cómo se hacía el tratamiento, y él empezó a acceder a darle el tratamiento a los niños. Los niños se curaron de la tuberculosis. Él había ido para el territorio, pero terminó el tratamiento con los niños y yo a la jefe le decía que ellos se habían curado gracias a todo eso que nosotros hicimos y que él tomó conciencia de que sí, el medicamento Oxienta les hacía falta porque él no se los daba y nosotros íbamos todos los días para que ellos se tomaran el medicamento. Eso fue un trabajo muy bonito. A mí me dolía mucho ver el niño tomar el medicamento porque un niño de 10 años tomando todo ese medicamento, pero había que hacer el esfuerzo que él se lo tomara para que se curara. El tratamiento para la tuberculosis sensible son 4 medicamentos, que son la rifampicina, la isoniazida, la pirazinamida y el etambutol. Con esos 4 medicamentos se hace el tratamiento de la tuberculosis sensible. De estos medicamentos, unos actúan a nivel de núcleo de la bacteria, como es la rifampicina, por ejemplo, actúa sobre la RNA polimerasa e inhibe la síntesis de RNA. Otros antibióticos actúan a nivel de pared, inhiben la síntesis, por ejemplo, de ácido micólico de la pared. Otros inhiben la síntesis de arabinogalactano, que es otro componente también de la pared de la micobacteria. Entonces actúan a diferente nivel, digamos, estructural de la micobacteria, para evitar que se multiplique y que produzca la enfermedad. Cuando hay resistencia es porque hay mutaciones a nivel cromosómico que hacen que esa bacteria que era sensible se vuelva resistente. ¿Por qué sucede eso? Porque el paciente, por ejemplo, no es adherente a los tratamientos, no se toma su tratamiento los 6 meses de forma juiciosa, ¿no? Entonces, cuando suspenden el tratamiento por más de un mes, la bacteria se vuelve resistente. Y se producen esas mutaciones que les cuento que van a causar la resistencia. Si la cepa es sensible, el tratamiento dura 6 meses. Si la cepa es resistente, puede durar mucho más. Allá hay tratamientos nuevos donde se pueden tratar al paciente durante 6 meses cuando la cepa es resistente, pero pueden aumentar a 9 meses, a 12 meses, a 18 meses, dependiendo del caso y dependiendo las resistencias que tenga el paciente. Si el paciente tiene resistencia a rifampicina y a isoniazida, es un paciente multidrogo resistente y ya requiere medicamentos de segunda línea, que van a ser las fluoroquinolonas, son los principales medicamentos de segunda línea, el linezolid también, la bedaquilina, muchos más, el de la manís, muchos más medicamentos. Y ya para manejar esas tuberculosis fármaco-resistentes se requieren médicos que estén especializados en administrar ese tipo de tratamientos. Hay un comité, un CERCED de expertos en tuberculosis regionales que se reúnen cada mes para estudiar los casos fármaco-resistentes y que el paciente no ha tenido una respuesta favorable a los tratamientos. Entonces son médicos ya muy especializados
en esa área para que den ese tipo de tratamientos contra tuberculosis ya XDR, que es tuberculosis extremadamente resistente. Un eje también muy fundamental es la relación que va a tener con el personal de salud. Si esa relación con el personal de salud es buena, muy posiblemente se favorezca bastante la adherencia al tratamiento de la tuberculosis. El desarrollo de mi tesis de maestría, que fue una tesis meritoria de la Universidad Nacional, se desarrolló identificando un instrumento que pueda o que podía evaluar la vulnerabilidad de los trabajadores de la salud frente a esta enfermedad, o sea, desde, por ejemplo, las condiciones del ambiente en los hospitales, ¿no? De ventilación general, de iluminación, de qué tan los trabajadores de la salud conocen frente a un caso presuntivo o probable de la tuberculosis y poderla detectar a tiempo. La maestría que desarrollé en salud y seguridad en el trabajo, tuve la oportunidad de hacer mi estudio, mi tesis, sobre medidas de control de infecciones en tuberculosis para instituciones de salud. Ahí en el análisis que realizábamos evidenciamos que los trabajadores de la salud son una de las poblaciones en riesgo para desarrollar tuberculosis. ¿Por qué? Por el contacto continuo con pacientes que muchas veces no son diagnosticados oportunamente. Entonces el trabajador de la salud puede estar en contacto con el paciente 1, 2, 3 veces. Como vemos también, la infraestructura de los servicios de salud hay veces no es la adecuada, hay mucho hacinamiento y pueden haber personas con síntomas respiratorios y el trabajador de la salud está en contacto directo con estos pacientes infectados. Y en un estudio que desarrollamos dentro del grupo de investigación, evidenciamos a nivel de Bogotá, más de 25 casos de tuberculosis en trabajadores de la salud, lo cual se vuelve un reto fundamental para nosotros como trabajadores. La OMS nos propone diferentes niveles de intervención, medidas de prevención administrativas, medidas de control ambiental, medidas de protección personal, pero finalmente en nuestra infraestructura en Colombia y en Bogotá hay veces es muy difícil pues poder cumplir como con todas estas medidas de prevención. Entonces, sí hay casos, tuvimos también la oportunidad de entrevistar a más o menos 15 trabajadores de la salud que padecieron tuberculosis y ellos nos decían, pues nosotros como trabajadores no nos sentimos como población vulnerable, siempre pensamos lo que tú dices, no, esto le da a otros grupos poblacionales. Cuando el enfermero es diagnosticado, o el médico, o el auxiliar de enfermería, psicólogo, trabajador social, genera un impacto también para ellos pues bastante marcado, pero pues también está como esa parte del conocimiento que se tenía y pues también ellos muchas veces se adhieren fácilmente al tratamiento, pero es muy importante que el país genere políticas claras para que se protejan a los trabajadores de la salud. Algo muy interesante que encontramos es que ninguno de estos 15 trabajadores de la salud reportó la enfermedad como una enfermedad laboral, sino que fue atendida como de régimen común, como una enfermedad general. Entonces eso nos presenta como los desafíos que tenemos para controlar también la tuberculosis en los mismos trabajadores como población de riesgo que somos. Los trabajadores de la salud se constituyen en una fuerza fundamental para el desarrollo de un país. Los trabajadores de la salud, durante el ejercicio de su función, ejercen cuidado a las personas, en este caso a las personas con tuberculosis. Ellos tienen probabilidad de infectarse, de enfermar. ¿Qué desde el grupo uno pediría, gritaría? Es que esos trabajadores deberían asegurárseles y a todos los trabajadores de la salud condiciones de trabajo dignas. Y esto quiere decir formas de contratación fijas, formas de contratación con seguridad social, que ellos estén protegidos y que tengan instauradas las medidas de control de infección. Esto es clave para que nuestros trabajadores puedan seguir prestando sus servicios y para que en este proceso de cuidar no enfermen por los riesgos a los que se exponen. La universidad debe apropiar este conocimiento
pero no dejarlo aquí guardado. Nosotros debemos llevar este conocimiento a la comunidad, debemos integrar nuestro conocimiento con los servicios. Consideramos que como universidad y como grupo de investigación hemos hecho un trabajo muy importante articulando estas necesidades identificadas con el grupo con las necesidades que tienen las organizaciones, una de ellas la Secretaría Distrital de Salud, y con esto podemos organizar proyectos en común buscando este conocimiento que se generó en la universidad, llevarlo a la comunidad, llevarlo a los trabajadores de la salud, llevarla a la población. Tanto es que hemos trabajado en Bogotá, pero también hemos trabajado en otros municipios, como en la Amazonía, articulándonos con un proyecto que se lideró en otra facultad, y pudimos hacer un trabajo educativo desde enfermería con 22 comunidades indígenas. Hemos hecho también trabajo con un hospital y con varios hospitales, incluso aquí en Bogotá, públicos, dando educación a trabajadores de la salud sobre qué es la tuberculosis, cómo se transmite, cómo no se transmite, porque el trabajador de la salud también puede infectarse. Llevo aproximadamente 17 años hablando de tuberculosis, casi la mitad de mi vida. Entro al tema de tuberculosis pues gracias a la profe Alba Idalí en una materia tal vez como de un semillero de investigación, donde todo el mundo hizo grupos y yo me quedé sin grupo y sin tema, y el único grupo disponible era el de tuberculosis. Pero doy gracias porque ese momento creo que me cambió la vida, ¿sí? Definitivamente. ¿Por qué me levanto todos los días a hablar de tuberculosis? Porque siento que hay mucho por hacer, ¿sí? Si finalmente es una enfermedad de la que llevamos muchos años hablando, todavía hay mucho por hablar, todavía hay mucho por hacer. Tengo un equipo de trabajo supremamente comprometido que también se levanta con la convicción todos los días de que se puede hacer más, de que los pacientes nos necesitan, de que las personas requieren de nuestro trabajo, y creo que esa es mi principal motivación. Uno, porque siento que con nuestro trabajo realmente salvamos vidas, salvamos familias, recomponemos personas, y dos, porque el equipo de trabajo que está en este momento en el programa hace que el programa sea mucho más capaz, es técnicamente fuerte, pero ante todo tienen un corazón muy humano, muy solidario, y eso moviliza todo el tiempo. La motivación viene desde la formación como estudiante de pregrado, y pues tuve la fortuna de que pues la doctora Alba Idalí llegaba de Brasil de hacer su doctorado, y pues a partir de esa orientación en el grupo de investigación comencé a profundizar en el tema de investigación. Participé en varios proyectos de investigación también, como consultor o como profesional, y digamos eso le abre a uno muchas puertas, ¿no? Decir se curó porque yo le ayudé, le supervisé que tomara el medicamento también porque son personas que le llegan a uno esas bendiciones. Digamos que he supervisado medicamento en varias oportunidades y han pasado, por decir, un año, más de un año de que yo le supervisé el medicamento a la persona, y esa persona a lo largo del tiempo me llama: ¿cómo está, señora Margarita? ¿Cómo me le ha ido? Yo estoy bien. Y esas son cosas que pues como que lo llenan a uno y son como las recompensas de lo del trabajo. Más que muchas veces dinero, son las bendiciones de esas personas. Yo incluso me inclinaba para trabajar con VIH, y en ese momento, en esos posgrados, no había esa línea abierta, sino que estaba la de tuberculosis, y fue esto de la vida que me llevó allá. Dijo la profesora: yo hablo en español, puedo asesorarla y mi línea está abierta de tuberculosis. Cuando yo comencé a trabajar la tuberculosis desde ese tiempo, y también desde una visión desde la salud pública y colectiva, yo me enamoré del tema, porque entender que lo social puede afectar y determinar estos procesos de salud y enfermedad como la tuberculosis, para mí generó que fuera el amor a primera vista con el tema. Yo creo, insisto, en que es muy importante el tratamiento, pero hay que acompañarlo de otras acciones, hay que acompañar con apoyos a nuestros pacientes de índole social, de programas integrales, porque no se puede curar
sin tener condiciones adecuadas de vida. No se puede curar sin asegurar alimentación. Yo no puedo decirle a estas personas tomen un medicamento cuando no tienen un alimento para ingerir. Entonces creo que esto a mí es lo que me toca de la tuberculosis, es esta necesidad que todavía existe en nuestro país, existe en el mundo, de que las personas pues tengan mejores condiciones de vida y de trabajo. Pues yo pienso que eso sí es como una pasión, ¿no? Desde que yo soy bacterióloga, y desde que yo hice el rural, pues empecé a encontrarme con la tuberculosis. Empecé a aprender a diagnosticar, porque realmente una de las facultades, sí, claro, uno ve clase de tuberculosis, ve el laboratorio donde le muestran la bacteria al microscopio, va a ver la bacteria, pero eso es muy diferente ya salir y enfrentarse con los pacientes y empezar a hacer diagnóstico. Ese programa de tuberculosis, cuando yo hice el rural, era el programa más fuerte que tenía la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Y la persona que lideraba ese programa, pues es que era muy entregado al programa. O sea, él me hizo cogerle a mí cariño, digamos, a la tuberculosis, a estudiarla. Y él le enseñaba a todo el mundo, hasta el portero del hospital le decía qué era la tuberculosis, que cuando llegara el paciente una muestra, así fuera un domingo, se la recibiera, la llevara al laboratorio y la pusiera en la nevera, porque era tan importante el paciente. Entonces, desde ahí yo empecé a tener como un gusto especial por la tuberculosis. Realmente estuve en una zona donde había mucha tuberculosis, en Guachetá, una zona minera, donde por estar los mineros expuestos al polvo del carbón, ¿no? Y hacer zonas encerradas las minas, pues hay muchísima tuberculosis. Entonces yo diagnostiqué mucha tuberculosis ahí y empecé a tener como el cariño. Cuando hice la maestría, yo quise hacer mi tesis en tuberculosis y VIH, la hice aquí en el Hospital San Juan de Dios. Y después, pues decidí hacer el doctorado y mi tesis también fue en micobacterias. Yo descubrí una bacteria que se llama Mycobacterium colombiense en pacientes con SIDA de aquí de Bogotá. En Colombia tenemos unas diferencias importantes frente a la distribución de la enfermedad. Hay departamentos en nuestro país que concentran unas altas tasas de mortalidad, de incidencia, y se concentra también en ciertas poblaciones vulnerables, particularmente, por ejemplo, las poblaciones indígenas, donde no hay acceso a los servicios de salud muchas veces. Entonces la idea es que se pueda fomentar desde las políticas públicas y de las acciones de las entidades territoriales también, el poder masificar el diagnóstico de la enfermedad con pruebas moleculares, con digamos, métodos de diagnóstico avanzados que tenemos disponibles en nuestro país, pero también lo más importante es el acompañamiento, la educación para que la persona pueda, el acompañamiento del equipo de salud para que la persona pueda alcanzar su tratamiento exitoso, porque no es una enfermedad mortal. O sea, la tuberculosis no debería ser mortal, es una enfermedad que se puede curar, que se puede tratar, y que pues nadie debería ser estigmatizado por el hecho de tener tuberculosis. Incluso hay trabajadores de la salud con tuberculosis que ocultan incluso su diagnóstico. Una de las tareas principales que tenemos como sociedad es precisamente hablar, ¿sí? Conocer. Nosotros no hablamos de lo que no conocemos y tenemos miedo de lo que desconocemos. Entonces, cuando uno le explica a las personas qué es la tuberculosis es una enfermedad mortal, sí, pero es curable, ¿sí? Y eso es un mensaje que es supremamente clave. Si tú tienes diagnóstico de tuberculosis y te tomas el tratamiento de forma correcta, te vas a curar. Y es una página del libro que vas a poder pasar. No necesitas estarle contando al resto del mundo que tuviste tuberculosis algún día, pero sí necesitas contarle al mundo que la tuberculosis existe, que hay un tratamiento que es gratuito en este país, que tenemos pruebas diagnósticas de fácil acceso que están dentro del plan de beneficios, es decir, que tu servicio de salud te las debe cubrir, y que puedes tomarte tu tratamiento tranquilamente con la convicción de que te vas a curar. Ahora, si yo tengo diagnóstico de tuberculosis, es súper importante que las personas que están a mi alrededor también se hagan exámenes y estemos seguros de que no tengan la enfermedad activa o que en caso de requerirse reciban tratamiento preventivo o profiláctico, porque es la forma en la que vamos a controlar la enfermedad, evitando que otros también se enfermen.
Para mí, ahora siendo mamá, creo que vuelve y se resignifica la parte de cuidado. Yo actualmente me dedico a cuidar a mi hija a tiempo completo y ahora que he podido entrevistar a pacientes con tuberculosis, creo que esa parte de cuidado es esencial. Entonces creo que me motiva cada vez más a que brindar un cuidado de calidad a los pacientes, un trato amoroso, hacer como ese cuidado maternal, no solamente con mi hija, sino que creo que los pacientes hay veces lo necesitan. Hay veces una persona no necesita que tú llegues con prejuicios, con estigma, con discriminación, sino que llegues y te sientes y lo escuches. Y esa escucha, ese ponerle la atención, es todo lo que la persona hay veces necesita. Si padecemos de la enfermedad, hagamos el tratamiento, que no desfallezcamos, que hay síntomas que no nos dejan y hay que hacer el tratamiento para podernos curar. Que tenemos que hacer ese tratamiento, así pase lo que pase, hay que tomarlo. Ahora pues en todos los lados encontramos información, la OMS todos los años saca un informe hacia octubre de cada año, un informe de los estimativos de la tuberculosis en el año anterior. Y entonces pues toca estar atentos a todo lo nuevo que está saliendo, a los informes que da la OMS, a los informes aquí en Colombia, el CIVIGILA, el Instituto Nacional de Salud, cada año nos saca todos los datos de cómo estuvo la tuberculosis el año anterior, cuántos casos se diagnosticaron y todo eso es bien importante. Y los médicos que van a hacer rural, cuando lleguen al sitio donde van a hacer rural a trabajar, deben informarse, ¿no? Como que la tuberculosis, qué importancia tiene en esa región donde ellos van a estar, para que la sospechen, porque hay una cosa importante, si el médico no sospecha la tuberculosis, nunca se va a diagnosticar. O sea, es clave que los médicos por eso aprendan, entiendan de tuberculosis. El laboratorio no hace sino los exámenes que el médico va a ordenar. Así el laboratorio sospeche que ese paciente pueda tener una tuberculosis, pues no puede hacer un diagnóstico que no sea ordenado por un clínico, por un médico. Pero la tuberculosis existe, es prevenible y es curable, pero debe ser diagnosticada a tiempo. Yo siempre digo, la tuberculosis me ha permitido a mí estudiar fisiología, farmacología, inmunología, pero también ese componente social de ese ser humano es maravilloso, porque yo no puedo curar a alguien sin que yo me vincule con ese alguien. La universidad debería pensar en realizar cátedras sobre temáticas prevalentes en nuestro país, en este caso como la tuberculosis, en que trabajadores de la salud de forma general, o sea, futuros trabajadores de la salud, futuros estudiantes de todas las áreas de la salud, conozcan que este tipo de enfermedades existen y que puedan diagnosticarlas a tiempo, que se piense que esta enfermedad sí existe. Y esto lo tenemos que hacer desde la formación, integrando no solo la formación, sino integrando con la asistencia, con las instituciones, con las comunidades. La universidad no puede generar conocimiento solo dentro de sus paredes, tenemos que salir a los territorios. Esta es la manera de que podamos disminuir la carga de enfermedad que produce la tuberculosis.